escucha bien, chicos? Tienen Sí, que licenciada. para que, si no, porque a veces estoy hablando, avanzando y no se había estado escuchando. Está muy bien. Buenos días, chicos. Entonces vamos a empezar nuestro tema. Voy a compartir pantalla. Un segundito, denme. Ya, entonces nos vamos a grabar la clase y vamos a compartir la pantalla. Ya, entonces la clase pasada ya nos habíamos introducido a lo que era el análisis de correlación, que va a ser el precursor de nuestro análisis de regresión. Entonces habíamos dicho, ¿qué es el análisis de correlación? A ver, ¿alguien me hace recuerdo que habíamos dicho acerca de qué era el análisis de correlación? Un método estadístico que lo que buscaba era medir el grado de asociación entre dos variables. Entonces, la correlación, método estadístico, cuyo objetivo es medir el grado de asociación entre dos variables cuantitativas. Es decir, esta técnica no podría aplicarse si es que mis datos son cualitativos. Entonces, el grado de asociación solo se puede medir si las variables son cuantitativas. Entonces, ¿cómo funciona esta técnica? Se tiene una fórmula, un estimador del grado de asociación, conocido como el coeficiente de correlación de Pearson. Y esta se representa con la letra R. R minúsculo. Entonces, este valor que se genera como resultado de obtener este estimador del grado de asociación, entonces el grado de asociación, voy a hacerlo más grande para que se vea mejor, el grado de asociación puede medirse el grado de asociación entre dos variables se mide un valor que oscila entre menos 1 y más 1. Entonces, si mi valor oscila entre menos 1 y más 1, voy a insertar líneas y vamos a ver. El valor va a ir entre menos 1 y más 1. Ahí, ¿no? Donde el valor más chiquito
va a ser -1. Ay, no escribe, ¿qué pasa aquí? No me da. No me está para escribir, ¿qué le pasa? Entonces el valor más chiquito es -1 y el valor más grande es +1. Y aquí en medio de estos dos va a haber un 0, donde 0 significa que no hay grado de asociación. Entonces, mientras más se aproxime a 1, significa que hay asociación. Mientras más se aproxime a -1, también hay asociación. Solo que va a haber asociación negativa, asociación positiva. Entonces, mientras más próximo a 0 esté, bajo grado de asociación. Entonces, aquí les he puesto la fórmula, que la vamos a volver a hacer en ecuaciones. Y esta fórmula, ¿qué representa? El valor R es igual, vamos a hacer las fórmulas. El valor del coeficiente de correlación de Pearson, representado por la letra R chiquita, no R grande, después vamos a calcular la R grande. La R chiquita va a ser igual a una división. Entonces, donde vamos a colocar en el numerador lo que significa la covarianza entre X y Y, porque tenemos dos variables, ¿no es cierto? Covarianza X y Y. X y Y. Y en el denominador vamos a poner los desvíos en X multiplicados por los desvíos en Y. Entonces, desvíos en X multiplicados por desvíos en Y. Los desvíos hemos dicho que los vamos a representar con la letra S, ¿no es cierto? Y si es S de X y aquí una S de Y. Entonces, esa es la relación que hay en el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, esta relación nunca va a dar un valor mayor a 1 o menor a -1, no puede. Porque arriba estamos haciendo la varianza conjunta, varianza de X y abajo estaríamos con los desvíos en X multiplicados con los desvíos en Y. Esta fórmula es, al parecer, la más corta, podríamos decir, es una fórmula que me permite entender qué es lo que hacemos con esta fórmula larga. Esta fórmula larga es más directa, ¿no? Por supuesto. Entonces vamos a desarrollar la fórmula larga y vamos a insertar otra ecuacióncita. Entonces insertamos ecuación. Vamos a desarrollar como está aquí, ¿ya? Entonces aquí decimos, necesito escribir la ecuación, y la ecuación al parecer larga, pero no es la larga, está compuesta por una división, donde en el numerador vamos a tener n, que es el número de casos, multiplicados por la sumatoria. Entonces buscamos los simbolitos para sumatoria. La sumatoria simple del producto X y Y, o sea que hay que multiplicar X por Y. La sumatoria del producto X y Y menos sumatoria de X multiplicado por la sumatoria de Y.
Esta fórmula se la tienen que aprender de memoria, a pesar de que por la pandemia no puedo mirarlo si están con formulario o no. Pero es mucho más fácil si ustedes pueden entender la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué es la covarianza? La covarianza es todo esto, varianza conjunta. Esta es la forma rápida de acceder a la covarianza. Aquí, todo este numerador yo lo puedo dividir entre n, y lo mismo el denominador lo tendría que dividir entre n si es población y si es muestra entre n menos 1. Pero como arriba divido entre n y abajo divido entre n, entonces esa n de arriba y la n de abajo se anulan, por lo tanto no están en la fórmula, ¿no? Y en el denominador tendríamos un radical, la raíz cuadrada de ¿qué? Entonces en el denominador tendríamos la raíz cuadrada. Por una parte voy a tener un componente solo relacionado a los desvíos en X. Entonces para los desvíos en X vamos a utilizar unos corchetitos, ¿no? ¿Dónde están mis corchetes? Unos corchetitos simples. Y entonces aquí yo voy a decir N para uno de los corchetes, ¿no? Y aquí voy a tener el otro corchete que es para Y. Entonces, aprovechando que ya estamos en corchetes, vamos a estar ahí, así. Entonces, en el primer corchete voy a decir n, que va a multiplicar a la sumatoria de las x cuadradas. Entonces, aquí necesito incorporar sumatoria de quién? De las x elevadas al cuadrado. De las x cuadradas. Menos, todo esto menos, entonces tenemos que bajar de ahí, menos, vamos a utilizar paréntesis y dentro del paréntesis vamos a tener una sumatoria de quiénes, de algo que tiene un exponente y va a ser de las x cuadradas. Ahí ya, esto está un poco mal. Primero el paréntesis debería ir ahí, el paréntesis medio chueco. Ya, eso viene así. Paréntesis no quiere desaparecer. A ver, vamos a hacer. Sumatoria. Esto que está entre corchetitos tiene que ser elevado al cuadrado. Eso tendría que estar elevado al cuadrado. Ahora sí mejor. Y dentro, ahí tendría que tener la sumatoria de las x. Prefiero hacer esto con ustedes para que se ubiquen bien cómo está siendo elaborada la fórmula. Entonces, ¿qué dice mi fórmula? Esto voy a borrar para que nos copiemos todo esto. Voy a copiar esto, control copiar, y vamos a explicar bien qué es cada parte de aquello que estamos desarrollando, ¿ya? Entonces aquí voy a reemplazar ya. Y aquí voy a reemplazar ya. Es a veces una molestia hacer las fórmulas, pero no es tan malo. Ya, entonces vamos desarrollando la fórmula. N va a ser el número de casos. X va a ser una de las variables y Y va a ser la otra variable. Entonces, el número de casos multiplicado por la sumatoria del producto X y Y. Menos sumatoria solo de X multiplicado por la sumatoria de Y sobre la raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada debería incorporar a todo. Esta raíz aquí debería estar. Sobre la raíz cuadrada de los desvíos en X. Todo esto representan desvíos en X multiplicados por los desvíos en Y. Esta es la forma rápida de hacer los desvíos. Entonces, ¿cómo se obtiene un desvío en X? Se multiplica n por la sumatoria de las X cuadradas menos la sumatoria de X elevada al cuadrado. Perdón, chicos, disculpen.
Bueno, no les puedo contagiar, estamos lejos. Entonces, lo mismo para y. Entonces, el corchete que contiene a y, que dice n multiplicado por la sumatoria de y menos sumatoria de y elevado al cuadrado. O sea, y cuadradas menos sumatoria de y. Entonces, eso vamos a resolver en un ejercicio en un segundito, pero quiero que entiendan, todo este sector corresponde a la covarianza. Todo este sector corresponde a los desvíos en X y todo este otro sector corresponde a los desvíos en Y. En realidad, la fórmula para R es covarianza dividida entre desvíos en X multiplicados por desvíos en Y. Aprende a hacer de memoria esta formulita porque después cuando avancemos el análisis de regresión, vamos a volver a retomar esta fórmula con una diferencia, ¿no? No vamos a utilizar desvíos en Y, por ejemplo, ¿no? Entonces habíamos dicho que el coeficiente de correlación de Pearson es una relación entre la varianza conjunta y los desvíos en X multiplicados por los desvíos en Y. Este coeficiente tiene un valor que va entre menos 1 y más 1, donde menos 1 significa una correlación perfecta negativa y donde más 1 significa una correlación perfecta positiva. Habíamos visualizado cómo se puede ver un análisis de correlación en un dibujo. Digamos, si yo tengo mi variable x. X hemos dicho que va a ser, ¿quién? ¿La variable dependiente o la variable independiente? No escribe, chicos, ¿qué le pasa a mi Excel? No puedo escribir. A ver, ¿qué le está pasando? No puedo creer, no es. Ayer, recién, ¿y qué pasó? ¿Por qué no puedo escribir? Ya, digamos, tenemos x, y. X puede ser, pueden ser, digamos, fertilizantes y puede ser la producción. Y ahí tendríamos valores. Primero vamos a hacer una eh, asociación perfecta positiva. Ya digamos, si uso 2 de fertilizante, aquí voy a tener 4. Si uso 6 de fertilizante, aquí voy a tener 12. Si uso, estoy haciendo una asociación perfecta positiva, ¿ya? 3, aquí voy a tener 6 y tengo aquí 5, aquí voy a tener 10. A ver, vamos a ir viendo cómo se vería mi gráfico. Entonces voy a seleccionar, voy a decir insertar un gráfico de dispersión y ahora fíjense cómo sería mi gráfico de dispersión. Cuando mis datos están perfectamente asociados, uno aumenta, el otro aumenta, aquí puedo poner 4 y aquí puedo tener 8. Aquí puedo tener, fíjense, mi asociación perfecta positiva. Aquí mi coeficiente de correlación, R, sería igual a 1. Eso quiere decir, puedo aumentar más, ¿no? Puedo poner 10, aquí sería 20. Hay una asociación perfecta positiva. Puedo tener 9, aquí 18. 9 y aquí 18. Aquí puedo poner 7 y aquí puedo tener 14. ¿No? Ahí se puede visualizar mis datos que generan esta línea recta. Estos puntitos están perfectamente distribuidos, están formando una perfecta línea recta porque yo estoy replicando, si se fijan. Por esa razón, R es igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo otra tablita donde vamos a cambiar las variables? ¿Dónde podría haber una relación perfectamente negativa?
un tamaño ideal. Entonces aquí vamos a poner ya. Entonces una asociación perfectamente negativa se va a dar cuando una aumente, la otra disminuye, una aumente, la otra disminuye. Y eso podría ser gasto y ahorro, ¿no? Gasto y ahorro. Si yo gasto 2, no puedo ahorrar 2. O sea, aquí estoy haciendo algo que no es lo real, ¿no? Es simplemente para mostrarles cuando una asociación entre dos variables es perfectamente negativa. Menos 1. Entonces, en este caso, R es igual a menos 1. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo otro par de variables donde los datos son mucho más reales? Entonces, yo tendría y diríamos, a ver, otro X y otro Y. ¿Qué pares de variables? A ver, el consumo. O sea, estos coeficientes se pueden utilizar en medicina, se puede utilizar en muchas áreas del conocimiento donde se utilizan eh, la estadística como herramienta, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la asociación entre la publicidad y ventas. Entonces, si se invierte 2 en publicidad, se vende 15. Si se invierte 3 en publicidad, se vende 18. Si se invierte 6 en publicidad, se vende 20. Si se invierte 5 en publicidad, entonces yo voy a ir armando mi gráfico que tenga ese tamaño. Voy a decir insertar gráfico de dispersión y entonces ahí están mis datos, ¿no? Invierto 8 en publicidad, recibo 25. Si invierto 10 en publicidad, recibo 28. Si invierto 6 en publicidad, recibo 12. Invierto 8 en publicidad, recibo 20. Entonces, ¿se fijan? Se va armando mi gráfico de dispersión en función a estos datos. Y esto es más real, ¿no es cierto? Porque unos están arriba, otros están abajo, no están tan ordenaditos como los habíamos generado aquí. Esto era a propósito, para que ustedes se den cuenta cuando un grado de correlación es perfectamente positivo y cuando un grado de correlación es perfectamente negativo. Entonces, en este caso es mucho más normal la distribución de la nube de puntos. Yo puedo ver que unos están arriba, unos están abajo, pero hay una tendencia, ¿no? Si invierto 6 en publicidad, recibo 15. Si invierto 4 en publicidad, recibo 12. Si invierto 10 en publicidad, recibo 25. Si se fijan, cada puntito es la asociación de una de las variables fusionada con la otra. O sea, cada puntito representa eso. Si recibo, invierto 4 en publicidad, recibo 17. ¿Se fijan? Entonces, pero en este gráfico de dispersión yo puedo apreciar una especie de dirección que tiene lo que se conoce como nube de puntos. Esto sería una nube de puntos y tiene una dirección, tiene una tendencia creciente positiva. Se fijan aquí, mi dirección es negativa. ¿Por qué?
Mientras más aumenta una de las variables, la otra disminuye. Y mi tendencia es negativa. En este caso, mi tendencia es positiva. O sea, cuando una de las variables crece, la otra crece también. Las dos crecen juntas. Ya sea en la misma dimensión o en diferente dimensión, pero en este caso van creciendo. Y aquí también apreciamos que hay una tendencia lineal creciente. Lineal porque no vemos otra forma en la cual podrían relacionarse estos datos. Es decir, ¿por qué digo que es una tendencia lineal? Porque yo puedo percibir una dirección en el centro de esta nube de puntos, ¿no es cierto? Yo puedo ver una tendencia lineal creciente en esta nube de puntos. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, que lo que va a hacer es captar cuál es el grado de asociación entre las dos variables. Entonces, para responder y para encontrar el grado de asociación entre las dos variables, teníamos la fórmula, ¿no? Y en la fórmula tenemos n multiplicado por sumatoria xy, entonces necesito calcular la sumatoria de x multiplicada por de la multiplicación del producto, la sumatoria del producto x, y. Sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de las x cuadradas, y entonces voy a ir calculando las columnas necesarias para responder la pregunta del grado de asociación del coeficiente de correlación de Pearson. Entonces aquí voy a decir producto x y y. Aquí puedo tener x elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. Entonces calculamos esas fórmulas y luego las vamos a encontrar sus correspondientes sumatorias, ¿no? Esto es elevado al cuadrado. Y aquí igual, ¿no? Esto va a ser elevado al cuadrado. Entonces vamos calculando, voy a poner esto más grande. Vamos a centralizar todo para que se vea más bonito. Y ahí voy a hacer con otro color. Los cálculos vamos a hacer con letritas azules y las sumatorias las vamos a tener con letritas rojas. Y con negritas para que se puedan realizar mucho mejor. Bien. Entonces, hacemos nuestra tablita publicidad y ventas. Vamos a multiplicar la publicidad por las ventas. Multiplicamos publicidad por ventas. Luego vamos a tener las x elevadas al cuadrado, que significan x, 2 por 2. Y aquí las y multiplicadas por las y. Entonces, hacemos el cálculo. Y la belleza de la computadora es que me hace muy rapidito. Y tengo producto XY, es decir, 2 por 15, 30, 3 por 18, 54 y así sucesivamente. Y finalmente aquí vamos a encontrar las sumatorias para trabajar con ellas. Entonces tendríamos nuestra tablita que contiene toda la información necesaria para reemplazar los valores en la fórmula. Entonces ahora esto lo vamos a disminuir un poquito para poder reemplazar valores en la fórmula para encontrar el grado de asociación entre las dos variables. Y ahí tenemos, ¿no? N, ¿cuánto es N? Primer paso, ¿cuánto es N en este grupo de datos? ¿Cuánto es N? Ahí tiene para contar. N representa el número de pares de variables que hay. Entonces, en este caso, N es igual a 12. ¿Estoy bien? Son 12, ¿no? 12 pares de datos. Sumatoria del producto XY, ¿cuánto es? Ahí. Antes de esto vamos a
Vamos a copiar la fórmula, si no vamos a perder nuestra fórmula y no queremos volver a hacer. Ya, entonces reemplazando valores, vamos a ir haciendo aclaraciones. N N representa el número de pares de variables. X, estamos hablando de publicidad y ventas, ¿no es cierto? X va a ser la variable independiente y la variable dependiente nada más, eso es importante aclarar, ¿no? Entonces reemplazamos valores y aquí vamos a tener n es igual a 12 multiplicado por el producto, la sumatoria x10. Entonces yo voy a borrar esta x10. Ya, ya sabemos la fórmula, ¿no? Producto x10, ¿cuántos chicos me van dictando? 1477. Menos sumatoria de x. ¿Cuánto es sumatoria de x? 72. Perfecto. Multiplicado por cuánto. Sumatoria de y, ¿cuánto? 228. Perfecto. Abajo reemplazamos valores, n es igual a 12, sumatoria de las x cuadradas. 506. Ya nos aprendemos de memoria la fórmula 506. Menos 72 al cuadrado. 72 al cuadrado. Perfecto. Este cuadrado, ¿cómo vamos a hacer? No me va a permitir hacer el cuadrado. A ver, si quiero hacer fórmulas. Insertar la formulita. No me acepta, no. Ya, vamos a poner que esto es al cuadrado. Insertar. Lo voy a poner en paréntesis. Voy a poner un 2 ahí, pero eso significa que es al cuadrado, ¿ya? Esto es 94. 94. No, al cuadrado. Sí, ahora sí, eso sí. Ahí seguimos reemplazando valores. N es igual a 12 multiplicado por las sumatorias de las 10 cuadradas. 4626. Muy bien, 4626. Perfecto. Estas son las 10 cuadradas. Menos 228 al cuadrado. 228. No me acepta parcializar estas cosas. Ya, no. Al 94. Eso significa el al cuadrado del 228. Entonces, todo este sector es desvíos en X, todo esto que estoy pintando, desvíos en X, se pinta todo. Y ya tendríamos nuestra respuesta. Entonces, hacemos las operaciones correspondientes, el numerador en cuánto va a quedar. Voy a ir calculando, ustedes también vayan calculando. Entonces, en el numerador vamos a tener 12 multiplicado por 1477. A eso le vamos a quitar menos 72 multiplicado por 228. 1308 en el numerador, ¿no? Vayan haciendo para que cuando estén estudiando no digan de dónde salió ese número, porque podemos equivocarnos, ¿no? 1308 en el numerador y en el denominador vamos a calcular. Primero los desvíos en X los vamos a mantener como formulita. Aquí vamos a calcular
Primero vamos a hacer la raíz cuadrada y vamos a calcular desvíos en X multiplicados por desvíos en Y, ¿ya? Entonces voy a calcular todo eso. Ya, primero aquí. Entonces vamos a calcular, vamos a decir 12 multiplicado por 506, eso menos 72 elevado al cuadrado. Entonces ahí vamos a tener 888, ¿no? 888 multiplicado por, y vamos a ver cuánto es el otro valor. Entonces vamos a tener 12 por 4626 menos 228 elevado al cuadrado. Entonces ahí dentro de la raíz voy a tener 888 multiplicado por 3528, ¿sí? ¿Está bien? Sí, dice, está bien. Fíjense, este 888 sería la varianza en X y este 3528 sería la varianza en Y, porque todavía no hemos sacado las raíces. Entonces yo voy a sacar ahora las raíces y vamos a tener nuestra división. Arriba nos mantenemos con 1308 y abajo vamos a sacar las raíces de. Entonces, mi raíz de 888, raíz cuadrada, de 888 va a ser igual a 29.79, ¿no? Abajo es el 29.79. Con todos sus decimales les pongo puntitos suspensivos multiplicados por. Ahora vamos a calcular la raíz cuadrada de 3528. La raíz cuadrada de 3528 inversa raíz cuadrada, no. Esta calculadora no es mía y estamos en la luna. Otra vez. Entonces decimos raíz cuadrada, no. Inversa raíz cuadrada 2 de 3528 y es 59,39, ¿no? 59,39. Solo les estoy haciendo gráfico esto para que se den cuenta que estas serían las varianzas. 888 es la varianza en X. Varianza en X y 3528 es la varianza en Y. Y ahora las desviaciones en X serían 29,79 y la desviación en Y sería 59,39. Y entonces ahora sí podemos tener un resultado y ese resultado a ver qué nos va a decir. Entonces aquí hemos dicho en el denominador. Entonces tendríamos, a ver, vamos a hacer paso a paso. 1308. 1308 y abajo sería 1769,98, ¿no? Entonces ahora voy a dividir 1308. Dice, ¿vamos a redondear o vamos a mantener con todos los decimales? En los cálculos, generalmente usamos todos los decimales y al último redondeamos. Entonces ahora mi respuesta sería igual a 0.7389. Hasta ahí. Ay, no tengo espacio, ya tengo una nueva fila. Ya. Entonces ese sería el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. He tratado de mantener todos los pasos para que no se pierdan. Y aquí volvemos a repetir. Numerador, covarianza. Denominador, raíz de X, de S de X, raíz de S de Y. Entonces hacemos los cálculos y mi grado de asociación, si yo trato de visualizar en qué parte, más o menos estaría en este puntito, ¿no?
si yo tengo que insertar un puntito, más o menos estaría aquí, ¿sí? Ahí estaría mi grado de asociación, el que hemos encontrado, ¿no? Porque está más cerca a más 1. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar este resultado? Existe un alto grado de correlación entre la variable publicidad y ventas, ¿no? Se puede apreciar un alto grado de asociación entre las variables publicidad y ventas. Esa sería la interpretación de este resultado. Con el coeficiente de correlación de Pearson, nosotros podemos calcular, entonces, puede calcular el valor de R. ¿Y qué significa el valor de R? El valor de R me permite determinar qué porcentaje de la variación explicada qué porcentaje de la variación en la variable dependiente depende de la variación en la variable independiente. Entonces, este valor de R se obtiene elevando al cuadrado R. Entonces, si yo elevo al cuadrado R y multiplico por 100, entonces yo voy a tener, este R se conoce como coeficiente de determinación. Entonces, en mi ejercicio tenemos el valor de R que va a ser igual a 0.7389 elevado al cuadrado. Y eso me va a dar un 54.61. 54,61, ¿no? Entonces hay 54,61%. Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? Aquí vamos a decir que en el ejercicio que tenemos, de acuerdo a la definición de qué significa el coeficiente de determinación, podemos afirmar que el 54%, o 55 podríamos redondear, ¿no? Para no quedarnos con decimales. El 55% de las
variaciones en las ventas se deben a variaciones en la publicidad. Esa es una aplicación del coeficiente de determinación. Entonces, ¿qué significa el coeficiente de determinación? Trata de mostrar qué porcentaje de las variaciones en la variable dependiente están basadas o se basan en las variaciones de la variable independiente. Entonces, aquí estamos diciendo que es un alto grado de asociación y que el 55% de las variaciones en las ventas dependen o están basadas en las variaciones de la inversión en publicidad. ¿Está bien? Y aquí R tiene su contraparte, ¿no? Que se conoce como coeficiente de no determinación. Y este coeficiente de no determinación simplemente es 100 menos R. R mayúscula. Por lo tanto, representa el porcentaje de las variaciones en la variable dependiente no depende de la variable. Y en este caso tendríamos nosotros 100 menos 55%, 100% menos 55%, tendríamos 45%, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretaríamos ese 45 para el coeficiente de no determinación? Diríamos el 45%, de las variaciones en las ventas no dependen de las variaciones en publicidad. Entonces esa sería la forma de interpretar el coeficiente de no determinación. Y aquí tendríamos el coeficiente de determinación, que sí podemos interpretar de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos coeficiente de determinación, coeficiente de no determinación. El coeficiente de no determinación representa qué porcentaje de las variaciones en la variable independiente no tienen nada que ver o no se relacionan con las variaciones en nuestra variable ventas en este caso, ¿no? Y eso sería lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida estadística que lo que busca es determinar cuál es el grado de asociación entre dos variables que son cuantitativas. Este grado de asociación se va a ver medido en valores que van desde -1 hasta +1, donde mientras más próximo a 1 esté, vamos a tener un grado de asociación alta. Si es 0,5 va a ser moderada, moderada positiva si está a este lado y moderada negativa si está a este otro lado. Mientras más próximo a 0 va a ser que no hay un grado de asociación entre dos variables que son cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, talla del zapato y nota. Ahí no tendría mucho sentido, ¿no? Tendría que ser un bajo grado de asociación entre las variables. Pero, por ejemplo, si se tiene estatura-peso, a mayor estatura, mayor peso, entonces vamos a estar a este lado. Mientras más avanza la tecnología, menos se utilizan discos. Entonces, el uso de discos y el avance tecnológico, entonces aquí vamos a tener un valor que va a ser alto. Mientras más avanza la tecnología, menos se utilizan discos. Entonces, hay conjuntos de pares de variables que me van a denotar una asociación negativa y hay conjuntos de pares de variables que me van a generar una asociación positiva entre estas variables. Entonces, como se han podido dar cuenta, estas variables, estamos hablando de dos variables al mismo tiempo. Publicidad y ventas, gasto, ahorro, fertilizante, producción.
esas variables, ese par de variablecitas, me permiten generar un gráfico que se conoce como dispersiograma. Generalmente cuando yo tengo este par de variables, tenemos que graficar los datos. Cuando se aplica el análisis de correlación, y luego vamos a ver el análisis de regresión, siempre que tenemos pares de variables es bueno graficarlos. ¿Por qué? Para ver cómo están asociadas, cómo están relacionadas las variables en una primera instancia. Después vamos a aplicar recién en la fórmula, porque después de saber cómo están asociadas, yo puedo determinar qué fórmula voy a utilizar. El coeficiente de correlación de Pearson se aplica cuando hay una tendencia lineal entre las variables que se están trabajando. Si no existiese una tendencia lineal, entonces existen paquetes estadísticos que me permiten graficar o que me permiten elaborar otra medida de asociación entre las variables. Puede haber una medida de asociación logarítmica, puede haber una medida de asociación cuadrática, dependiendo la forma en la cual se van alineando los datos. En este caso hemos hecho alineación perfecta positiva, alineación perfecta negativa y una aproximación de una alineación positiva, ¿no? Aquí hemos detectado que el grado de asociación es 0.70 ya me he olvidado. 0.73, o sea, 0.74 nos podríamos quedar, ¿no? Si queremos redondear, aquí podríamos estar en 0.74. Listo. Entonces, un grado de asociación de 0.74 significa que es alto positivo. Podría ser alto negativo, podría ser moderado negativo, moderado positivo. Entonces, en función a esta línea que les he dibujado, donde ustedes pueden ir colocando. Mientras más próximo a cero, significa que no hay un grado de asociación entre las variables. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a quedar aquí. Nadie pregunta nada, están tan calladitos, tan impactados, están impresionados con el coeficiente de correlación. ¿Está todo claro entonces? Sí, dicen. Ya, muy bien. Entonces, Sí, ya, está muy bien. Entonces vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a avanzar el análisis de regresión. Revísenme muy bien estas fórmulas porque para el análisis de regresión igual vamos a calcular una línea que permita realizar pronósticos y para esta fórmula, para la fórmula de la línea de regresión tenemos que entender bien esta fórmula, ¿no? Porque el coeficiente B que vamos a calcular va a ser covarianza dividida entre desvíos en X, entre varianza de X. Entonces, una parte de la fórmula que vamos a ver en la siguiente clase está basada en esta. Entonces, entender bien qué es el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es una medida que me permite detectar el grado de asociación entre dos variables. ¿Listo? Entonces, aquí quedamos, chicos. Hay una práctica para el análisis de regresión, hay dos prácticas en realidad, vayan resolviendo hasta donde hayamos visto, que solamente es el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de determinación y el coeficiente de no determinación. Ya vayan resolviendo la práctica, que después de que avancemos la siguiente clase ya les voy a fijar fecha para que me suban a la plataforma. Bueno, chicos, entonces quedamos aquí, nos vemos la siguiente clase. Lisa, disculpe, hay una práctica que es para mañana, eso es otra. Ya, les voy a fijar hasta el domingo la práctica, porque todavía no se les he modificado, voy a modificar, he dicho, y no me doy tiempo, pero ahorita lo voy a hacer. Entonces, para el domingo les voy a poner la práctica de la bidimensional, ¿ya? Entonces, eso se los voy a publicar y la práctica bidimensional hasta el domingo, por favor. Para que no se vayan retrasando, ¿no? Más que todo, que no se retrase. Listo, chicos, entonces aquí finalizamos y nos vemos la siguiente clase.
Gracias, Lisa. Hasta luego. Lice, las Gracias, últimas Lisa. dos horas, ¿puedes subirlas, por favor? La del martes y la de hoy. Y ya, creo que la de martes la subí o no estaba. No, todavía no la subió Lice. Ya, entonces la del martes y de hoy subo. Está muy bien. Listo, chicos. Hasta el jueves, hasta el martes. Hasta el martes. Y es jueves hoy día y uno se pierde con los